Bienvenidos al podcast 20 minutos al sol. Tu dosis diaria de sostenibilidad y comunicación. Cristina, ¿vamos? Vamos, Inma. Bienvenidos al episodio número 5 de 20 minutos al sol. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Cristina? La verdad es que sí. Bienvenida, Eli. ¿Qué tal? Gracias, chicas. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Eli Parres, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante y máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la actualidad ejerce como técnico de desarrollo rural en el Grupo de Acción Local, ASIR, entidad encargada de la aplicación del programa LEADER en el territorio. Su actividad como técnico la compagina con su actividad docente como profesora externa del máster universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo en la UMH. Y actualmente realizas tu doctorado en el programa Doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, Retos AAA de la UMH, analizando el éxito de las políticas europeas para el desarrollo rural. ¿Qué te parece, Cristina? Madre mía, qué nuestra suerte invitada tenemos de hoy, ¿eh? Bueno, gracias por venir, sobre todo por aceptar la invitación de Inma. Y bueno, viendo tu extensa trayectoria de más de 20 años en seguridad alimentaria y turismo experiencial, y tu rol actual como técnica de desarrollo rural en el Grupo de Acción Local ASIR, voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? ¿Cómo crees que toda esta experiencia previa se integra y enriquece la labor de fomento de la sostenibilidad e innovación en los 13 territorios rurales del sur de Alicante, a través, evidentemente, de las ayudas LEADER? Pues esta trayectoria sí que me ha permitido enfocar determinados tipos de proyectos con los que trabajamos, pero en realidad lo más importante ha sido todo lo que he aprendido de desarrollo rural, de temas, por ejemplo, como las licencias que necesitan determinados tipos de proyectos, la problemática de los proyectos que se quieren ubicar en zonas rurales, de determinados tipos de suelo, como los suelos no urbanizables. Todo eso al final lo he ido aprendiendo sobre la marcha, trabajando ya como técnico. Pero sí que es cierto que trabajar con seguridad alimentaria, con industria agroalimentaria y con el tema del turismo experiencial, ya me daba un conocimiento previo sobre un tipo de proyectos que son muy comunes en el mundo rural, porque están muy ligados en cierta forma tanto a la agricultura por el tema de la transformación agroalimentaria de los productos que se cultivan, o ganadería también, esos transformados, ¿no?, para darle valor añadido al producto, como por la parte turística, que dentro del mundo rural pues es una de las vías que más facilita o más directas de trabajar ese emprendimiento rural a través ya sea de poner en valor el patrimonio de las zonas rurales o hacer agroturismo. Hay muchos tipos de experiencias que son fáciles de trabajar en este tipo de entornos rurales. Bueno, el programa LEADER en el que trabajas, desde la perspectiva de la creación de empleo, ¿cómo impulsa la innovación y mejora el medio ambiente en los territorios? Pues mira, nosotros trabajamos con una estrategia de desarrollo local participativa que se llama, que es un documento que se hace a través de un proceso de participación en el territorio, en el que la gente de los territorios, las comunidades rurales, son las que en cierta manera valoran cuáles son las principales necesidades de esos entornos y en qué ven que se tienen que destinar esos fondos europeos. Bueno, el programa LEADER trabajamos con 3 fondos. Una parte de fondos europeos, la más importante, pero luego también lleva fondos nacionales y de la comunidad autónoma. Entonces, pues bueno, toda esta fuerza motriz es el propio territorio y sus habitantes los que deciden las líneas prioritarias de trabajo. Entonces, se establecen unos criterios de baremación de los proyectos con los que dar mayor prioridad o una valoración mayor a aquellos proyectos que se alinean con esos principios que se han estado trabajando, ¿no?
que ha considerado la población, que son los prioritarios para ello. De esta forma se premian o se valoran de forma más positiva aquellos proyectos que crean empleo, aquellos proyectos que están liderados por mujeres o por jóvenes de menores de 35 años. También proyectos que pongan en valor los recursos endógenos del territorio, que trabajen por el medio ambiente, en pro de frenar ese cambio climático, o que también trabajen con temas de digitalización, nuevas tecnologías, etcétera. Estos son algunos de los ejemplos que puntúan mejor los proyectos que se presentan. De esta forma, cuando ya tenemos resueltos todos los proyectos que se han presentado, los ordenamos por orden de puntos obtenidos y se va asignando la cantidad económica que tengamos para ese periodo concreto. Y así los proyectos que hayan trabajado esos aspectos de sostenibilidad mejor van a poder tener más opción de obtener la ayuda líder que aquellos que sean pues unos proyectos más simples en cierta forma, que quedarán puntuados pues con menor puntuación. Y ahora me surge a mí una duda, o una pregunta. Los emprendedores rurales, son endógenos del territorio, o sea, son personas que viven en el territorio, que deciden moverse en el mundo rural, o cómo es ese tipo de emprendedor que os llega, ese emprendedor rural, que quiere apostar por la zona. La mayoría de emprendedores sí que son autóctonos del territorio, que se han criado allí o que tienen familiares de primer grado cercanos. Luego hay otro tipo de emprendedores que puede ser que haya tenido en algún momento alguna relación con los entornos rurales y bueno, pues le ha gustado, o ha ido de vacaciones a un sitio, le ha gustado ese sitio y ya se ha quedado ahí con el run y empieza a crear sobre eso. Y luego están los neorurales, que son personas que no tienen por qué haber tenido ningún contacto con el mundo rural, pero que su proyecto de vida se alinea con las formas de vivir en estos espacios rurales. Entonces pues vienen como nuevos pobladores a estas zonas y montan sus negocios, que no solo los ven desde un punto de vista economicista, sino que están ligados a su proyecto de vida. Alineados con sus valores y su forma de vida. Y otra pregunta que me surge cuando te oigo hablar, desde la pandemia han habido más proyectos de emprendedores rurales, tras cuando nos encerraron en nuestras casas, ¿surge más ese emprendimiento rural o qué es lo que surge en ese momento en el mundo rural? Porque sí que ha habido un auge, ¿no?, de personas en los entornos rurales. En nuestro caso, en cuanto a emprendimiento, sí que es cierto que ahora tenemos muchas más solicitudes, pero entiendo que analizando la trayectoria no ha sido específicamente porque haya un resurgimiento, sino porque el programa LEADER se va asentando poco a poco en el territorio, lo conoce más gente, confía en él, sabe que está y entonces han habido más solicitudes. Es cierto, nosotros empezamos en 2018, fue el primer año que empezaron mis compañeros con las ayudas LEADER, yo no estaba ahí en ese momento, y fue muy difícil encontrar emprendimientos que pidieran la ayuda. De hecho, los primeros años fueron prácticamente los propios ayuntamientos que forman parte del grupo, de la asociación, los que pedían proyectos de mejora de los entornos rurales, eran proyectos no productivos, y costó mucho incluso hasta que esos propios proyectos que se habían presentado llegaran a un final óptimo. Entonces sí que ha habido una evolución. Luego es verdad que los 2 años de pandemia pues hubo un frenazo importante y vimos brotes verdes en el último año, el 2022, que ahí ya sí que tuvimos un número importante de solicitudes, se pudo asignar todo el dinero que teníamos para ayudas y bueno, pues ahí ya sí que se vio el potencial del programa. Entonces, los años anteriores no te puedo decir que sea exactamente por la pandemia. Lo que sí que se ha visto de forma general
en las zonas rurales es que la pandemia ha hecho que vayan muchos nuevos pobladores a estas zonas. Entonces, pues bueno, cuando hay más dinámica de la comunidad, pues sí que es más fácil que haya más emprendimientos también. Pero no te puedo dar mucho dato en ese sentido. Nosotros lo analizamos más desde el punto de vista de penetración en el territorio y bueno, pues salvar en esa dinámica que íbamos, que estaba costando mucho, nos encontramos con la pandemia, pero ya salvamos como esos dos aspectos a la misma vez y estamos en un momento de crecimiento en cuanto a la valoración y el potencial del proyecto líder. Y el tema, a mí me surge la siguiente pregunta, el tema del suelo, si un emprendedor quiere, ¿es más fácil encontrarlo en esas zonas? O sea, me refiero que económicamente sea más viable, ¿hay algún tipo de ayuda o cómo está? El tema del suelo en el mundo rural es interesante analizar porque mucha gente no sabe que dentro del mundo rural vamos a encontrar diferentes tipos de suelo, como bueno, en la ciudad es más fácil encontrar suelo urbano, ¿no? Pero en las poblaciones con las que nosotros trabajamos hay parte de la población que es de suelo urbano, pues más o menos el núcleo de la población, el suelo urbano, y luego alrededor sí que encontramos suelo no urbanizable. Este suelo está destinado principalmente para ganadería y agricultura. ¿Qué pasa? Que tiene unas protecciones importantes con mucho sentido, ¿no? Para poder proteger ese suelo productivo que tenemos en cuanto a generación de alimentos, proteger el paisaje y que no pueda llegar cualquier tipo de proyecto y plantarse ahí y bueno, pues hacer un destrozo en cierta forma en temas medioambientales de esos espacios. Entonces, no todos los tipos de negocios se pueden ubicar en suelo no urbanizable y aquellos que se pueden ubicar tienen que pasar por una serie de trámites importantes en los que se estudia si va a tener alguna repercusión negativa en la zona. Entonces, no es fácil poner una actividad económica en suelo no urbanizable. En cierta forma, en algunos casos se puede con esa tramitación, ¿no? Entonces, pues bueno, quien quiera plantearse montar un negocio en estas zonas rurales, pues o se tiene que informar de la tramitación para dar de alta ese tipo de negocios en suelo no urbanizable o buscar suelo urbanizable o suelo industrial en esos municipios rurales que también hay, ¿no? Sí. Y de hecho hay algunos municipios que tienen suelo industrial mucho más económico que en otras zonas. Entonces, pues bueno, es una opción a tener en cuenta para ubicar empresas pues ya de a lo mejor cierta envergadura, claro, en este tipo de suelo. Hemos tenido unas consultas para montar una empresa en Ondón, porque vieron que económicamente pues esa zona y ese suelo que habían encontrado pues les salía mucho más rentable que ubicarse en otras ciudades más industrializadas. También dais puntos porque se pongan, si hay un suelo que se pueda poner una industria, que se genere empleo dentro del municipio. ¿Eso también lo puntuáis? A ver, la generación de empleo puntúa. Y si son empleos estables, puntúa más. Claro. Y si son empleos... De mujeres también. Estables de mujeres o jóvenes, y también tienen mayor puntuación si son de personas en riesgo de exclusión. Muy bien, interesante. ¿Y de qué tipo de cuantía de ayudas estamos hablando? Que yo creo que los que estén pensando, quiero poner un negocio en un entorno rural, clic, 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 ¿qué me dais? ¿Qué me ofrecéis? Pues tenemos dos tipos de ayudas en este momento. Hay una línea de ayudas nueva muy interesante para nuevos emprendedores, ya sea gente que a lo mejor pues ha llegado a un punto de su evolución como persona, que se ha quedado sin trabajo, está con 50 y pico de años y no sabe qué hacer y dice, venga, pues este es el momento de emprender la idea que yo siempre he tenido y tal. O muy buena también para gente joven que termina la carrera y que ha estado trabajando para coger algo de experiencia y quiere tirarse a la piscina y entrar en el mundo del emprendimiento. Es una línea que se llama Ticket Rural, que son ayudas directas, no son ayudas que estén asociadas a ningún tipo de inversión concreta y son muy facilitas de cumplir
las características que se necesitan, que es que no hayan estado dados de alta en los 3 años anteriores a la solicitud en esos epígrafes para los que va a solicitar la ayuda, y luego en el segundo año sí que se mira que más del 50% de sus ingresos procedan de esa actividad, por si compatibiliza con otras actividades, pues asegurarnos que esa es su actividad principal, la que nosotros, digamos, hemos subvencionado. La tramitación en cuanto a documentación y todo eso es muy fácil. Y luego hay otra línea de ayuda muy potente, que son ayudas a la inversión. Estas ayudas pueden llegar a un máximo de 100.000 euros y tiene una intensidad de ayuda del 65% de la cantidad de las inversiones subvencionables. Estas sí que llevan una tramitación un poco más importante en cuanto a tema de licencia, permisos, titularidad de dónde vas a ubicar el negocio. Eso lo llevan las dos. Si tú nos dices que te vas a poner en este local, pues se pide un contrato de alquiler o un contrato de cesión si es de tu familia. Bueno, hay una serie de cosas que de requisitos, sí. Entonces, las dos necesitan un plan de negocio, que nosotros facilitamos un modelo sobre el que la gente puede ir preparando su plan, o también se subvenciona, en el caso de la de inversiones, se subvencionan ese trabajo de crear el plan de empresa, que te lo haga a lo mejor una asesoría. Y una pregunta, hay un estigma, ¿no?, que el emprendedor rural pues a lo mejor es más arcaico, más no está tan puesto, ¿no?, como el urbanita. ¿Es así? No. A ver, aquí yo lo que me encuentro cada vez que hablo de desarrollo rural es que todo el mundo se piensa que estamos hablando de agricultura-ganadería directamente. O sea, el estigma es claro, que está en el mundo campo, rural trabaja es en el campo. agricultura-ganadería, sí, pero bueno, el desarrollo rural es todo aquello que pasa alrededor de la agricultura y la ganadería. Es cierto que esos sectores son los que principalmente sostienen el mundo rural, pero pasan más cosas dentro del mundo rural, porque bueno, al fin y al cabo son comunidades que tienen unas necesidades, tienen que tener unos servicios, etcétera, y entonces el desarrollo rural trata de la calidad de vida, pero en todos sus sentidos, de estas comunidades, ¿no? Entonces, aquellos negocios que se ubican en la zona rural no tienen nada que envidiar a cualquier negocio en las zonas urbanas. Es verdad que la idiosincrasia del propio negocio es diferente, porque bueno, pues no tiene a lo mejor tanta población que pase por la puerta, entonces depende del tipo de negocio, se va a poder adaptar mejor o a lo mejor tiene que hacer algunas adaptaciones en el negocio, como algunos negocios de servicios que pueden ser que se vayan moviendo por diferentes poblaciones. Una peluquería que se monte en una pelutrack o un veterinario, también una furgoneta específica para poder Qué buena idea, ¿no? ¿no? Una pelutrack, Claro. qué buena idea. y se mueve, porque muchas veces pues un negocio fijo en una pedanía igual no tienes el volumen de negocio que necesitas para mantenerlo activo, pero bueno, negocios relacionados con temas digitales, si en el municipio rural tienes una buena conexión digital o conexión a internet, te facilita muchísimo y puedes competir con el resto del mundo. Si tienes buenas conexiones también a través de carretera, etcétera, pues por un lado tienes esa calidad de vida, si está alineado esos principios con tus principios de vida, y luego pues unos costes, por lo general, costes de vida bastante inferiores, y podrías competir igual con el resto del mundo. Depende un poco del tipo de negocio y de cómo lo plantees. Y ahora que tú ya has trabajado con varios negocios, con varias empresas, cuéntanos, mójate, cuéntanos cuál te ha gustado más, qué te ha impresionado de esos negocios, cuéntanos alguno. Pues mira, todos o casi todos me llevo alguna cosa importante, pero sobre todo las personas que hay detrás de esos negocios. Alguno de ellos al final no ha podido ejecutarse con las ayudas LEADER, pero eso no quiere decir que no se haya ejecutado el propio proyecto.
Podría nombraros a uno que os recomiendo mucho que traigáis también al programa, que es Mario de Waiter. Interesante apuntamos. invitado. De hecho, ganó un premio que dimos de un programa de Emprende Rural. Luego también, por ejemplo, podría nombrar a Alicia de Naturalicia, que montó su laboratorio de cosmética natural gracias a las ayudas líder. También la conozco. En una pedanía de Las Vallas. Tenemos la finca San Ramón, que es un proyecto que pone en valor el patrimonio arquitectónico. Tenemos también, por ejemplo, Marisa, que montó un negocio, una floristería online de flor ecológica, y en el momento en el que estaba preparando toda la documentación de la ayuda, tenía su trabajo como profesora, y a lo largo del proceso al final perdió el trabajo, y gracias a tener este proyecto en marcha, pues ella tenía un plan B. Un plan B. Tú sabes bien de eso, ¿no, Inma? Sí. y bueno, pues podría nombrar muchos más. Tenemos, por ejemplo, también a Patricia en Busot, que es una chica joven que con las ayudas líder montó su oficina de representante de streamers en su pueblo, en Busot, y trabaja a nivel internacional, está creando eventos de temas relacionados con los videojuegos en toda España y en el extranjero, y también trabajan, creo que son los desarrolladores de un videojuego que es muy conocido en ese entorno, o sea que... Yo le iba a decir, ¿no? Madre en mía, Busot, sí. que hay ahí Sí, una internacional en Busot, streaming. En Busot tenemos también una oficina de temas de estudios medioambientales marinos. Ah, sí, también la conozco. Que bueno, pues viven ahí en Busot y tienen su sede de la empresa ahí, y hacen unos proyectos que, bueno, de alucinar. Se le pagó mucha equipación de robots marinos para grabar. Qué chulo. Y nadie diría a lo mejor que ahí. estando ahí se dedican a eso. Y Eli, ¿tu faceta emprendedora te ha hecho empatizar mucho con este tipo de emprendedores? Porque al final la soledad del emprendedor la tenemos todos, o todos los que hemos emprendido y hemos dado ese primer paso. De hecho, cuando me hicieron la entrevista, esto fue una de las cosas que puse sobre la mesa, que mis entre 5, 6, 7 años, no recuerdo ya bien, de emprendedora, pues me hacen poder sentir esos miedos y esa soledad, como dices, del propio emprendedor. Enfrentarte tú solo a cosas que no sabes hacer, que tienes que investigar, grandes, sí. Que siempre tienes como el miedo del impostor, el síndrome del impostor, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si no sé. A ver si va a pasar algo, no sé qué. Bueno, al final te vas enfrentando y ves que todo sale bien. Pero tener esa confianza cuesta mucho tiempo y, bueno, y mucho dolor a veces. Entonces sí, a ver, yo me pongo muchas veces en su lugar. Lo que pasa que también tengo que decir que hay veces que yo recomiendo siempre que se formen, que inviertan tiempo en saber cómo se tienen que hacer las cosas, porque hay a veces también gente que se tira muy pronto a la piscina. Y entonces, pues bueno, ahí hay que pensar muchas cosas. Y siempre de los errores se aprende, o de los fracasos, por decirlo así de alguna manera, también se puede aprender, pero si lo puedes evitar, pues mejor. Bueno, y creo que vienes con una reivindicación. Sí, importante. Quería contar una cosa. Te escuchamos y apoyamos. Venga. Vale, pues bueno, todos estos proyectos y este programa Líder, que es un programa muy bonito porque se crean las políticas de abajo hacia arriba, se crean los planes de desarrollo con lo que necesita la población, porque es ella la que participa en la creación de esas políticas. En estos momentos estamos trabajando en el programa 23-27, pero en Europa ya se está trabajando, o se están dando las primeras pinceladas de lo que va a ser el programa siguiente, a partir de 2028. Entonces, pues bueno, ya nos están llegando ecos de que los fondos destinados para el programa Líder, y creo que también determinados fondos de la PAC, no sé si todos, van a ir a parar o están pensando en juntarlos con otros fondos y crear un cajón desastre de muchos programas, y que sean los propios países, los Estados miembros, los que
luego consideren cuáles son sus prioridades para aplicar esos fondos. Esos fondos. Entonces puede pasar que algunos de los países pues consideren que el programa LEADER no son prioritarios para ellos y se pierda todo ese trabajo que se ha estado haciendo desde los grupos de acción local. En cuanto a la penetración en el territorio, que es muy complicado, nosotros nos ha costado como 4 o 5 años poder empezar a ver resultados potentes del programa y que poder invertir todo el dinero, que la gente confíe en ti y nos llegue en suficiente número de proyectos para apoyar. Entonces, pues claro, si se corta, estos programas necesitan una continuidad en el tiempo. Claro. Los cambios no son fáciles, no son rápidos, y si cortas por lo sano en cuanto a tema de redes que se han estado trabajando, contactos con otras entidades, esa confianza trabajada con la propia comunidad, al final, como os digo, se pierde todo el trabajo, y si en un momento dado quieres volver a empezar, no empiezas desde el mismo punto, empiezas desde 2 o 3 pasos más atrás, porque han minado esa confianza de la gente, consideran que en el mundo rural siempre pasa lo mismo, mucho hablar pero luego no hay cambio, nunca nadie al final hace nada. Entonces todo eso es un trabajo muy laborioso y un respeto que te vas ganando poco a poco con tu trabajo y una confianza. Entonces desde aquí pues mis reivindicaciones en que se repiensen en cierta manera ahora que se están planteando cómo van a ser esas nuevas políticas, y que si tanto hablan de que por otro lado están poniendo el programa LEADER en un pedestal en cuanto a cómo se desarrolla esa política, cómo tiene en cuenta el impacto, todos los impactos, sí, tanto exacto. social, económico como medioambiental, todas esas voces que al final tengan una repercusión real, lógica y real en cuanto a la ejecución del programa, porque si no, mucho hablar pero luego nada. Pues aprovechamos para que el reto de esta semana sea que este podcast sea viral, para que esas ayudas LEADER se mantengan y sigan apoyando proyectos rurales y el desarrollo rural. Y con esta reivindicación, Eli, te damos las gracias por estar aquí. Ha sido un gran placer un rato, y escucharte sobre todo y aprender de ti. Y nada, por mí daros las gracias por darnos voz y enhorabuena por vuestra iniciativa, por este programa, y ánimo para seguir. Y bueno, este es el 5º programa, pero seguro que habrá mucho más. Gracias. Hasta la próxima. Chao.